Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Estáis contentos, hermanos, hermanas? ¿Sí, de verdad? Gloria a Dios. El Señor es bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchos saludos de parte de nuestros pastores Esteban y María Luisa, que hoy están ministrando a la iglesia en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Así que hoy les ha tocado viajar y estar en ese lugar. Y como decía Miguel, pues esta madrugada llegamos sobre las 2 de la mañana de Ceuta y pasamos un tiempo realmente muy especial. Sabéis, la situación de los chicos que andan deambulando por las calles de Ceuta es realmente impresionante. Yo creo que cada uno de los que llegamos ahí llegamos a la conclusión de que prácticamente lo que sale en los medios de comunicación no se ajusta a la realidad. Es impresionante cómo vas por las calles, están llenas los parques, todo, y lo triste del caso es ver tantos niños de 12, 13 años, 14 años, y bueno, tuvimos la oportunidad de estar con ellos y la verdad que fue un tiempo donde puedes bendecir, pero a la misma vez te puedes sentir impotente, porque no puedes llegar a todos, son miles, ¿vale? Miles los que hay y claro, preparamos 130 bolsas grandes de comida y bocadillos a la vez y ver que bajaban otros y tú ya te habías quedado sin nada. Tiempo y te decían, ¿y yo qué? Pero fue algo hermoso cuando les decíamos intentar compartir una bolsa para dos y nos sorprendimos, ¿verdad? De que algunos empezaban a repartir a los que no tenían, con los bocadillos igual los partían y la verdad que esto es lo que realmente nos traemos, una carga muy fuerte por toda la situación que se está viviendo que no tiene fácil solución. Amén. Pero vamos a orar. Sabéis, el primer grupo estuvo el sábado pasado, el segundo grupo fue ayer y nos quedan todavía 2 grupos más que son el próximo sábado y el 3 de julio. El 3 de julio va a ir también un grupo de aquí de Córdoba y va a ir como responsable nuestro hermano Miguel Moslero. Ayer estuvimos José Matilla, Miguel y yo en este grupo que estaba compuesto también por hermanos de Cádiz, de Rota, de Jerez, y estuvieron también participando unos hermanos de Caravana de Esperanza, los cuales han financiado casi en un 65% los costes de toda esta actividad. Lo demás son ofrendas que se han ido obteniendo de las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos en la lucha y clamando al Señor. Bien, vamos a ir al libro de Ageo. Sí, existe el libro de Ageo. Sí, porque hay personas que dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto de dónde se lo está inventando Manuel? ¿O será un libro apócrifo? No, existe el libro de Ageo, es muy cortito, pero tiene un mensaje muy especial para nuestras vidas. Amén. Ageo capítulo 1, vamos a leer algunos versículos y nos vamos a mover allí en ese capítulo. Dice la palabra del Señor que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al
traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y de nuevo dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Amén. De momento hasta allí. Al llegar a Jerusalén después de la cautividad, los judíos habían empezado con la ardua tarea de la reconstrucción del templo, la cual el Señor les había indicado. Era el tiempo de Dios para reconstruir la casa, un privilegio que no pudieron gozar otros. Y sin embargo, Dios les dice, esta es mi voluntad, que trabajéis en la reconstrucción del templo. Y como suele ser habitual, al regresar de la cautividad, ellos están agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos al Señor porque habéis regresado de la cautividad? Qué hermoso, ¿verdad? Es cuando nos convertimos al Señor, cuando conocemos al Señor, experimentamos algo tan especial que estamos agradecidos con el Señor. Y entonces empezamos a comprometernos, a luchar, a trabajar en la obra del Señor con ilusión. Pero después de 2 años, se desanimaron. Dile al que tienes a tu lado, desánimo. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez? Muchas, ¿verdad? Se desanimaron y las obras se interrumpieron. Y cuando Ageo escribe esto, han transcurrido 16 años de la paralización de las obras. Por lo tanto, llevan 18 años donde la reconstrucción del templo no se ha podido desarrollar. Y aquí el profeta Ageo nos describe las condiciones o la situación en la que se encontraba el pueblo en el año 520 antes de Cristo. Y es que la vida es dura, la comida y la ropa son escasas, los precios aumentan. Y la razón de todo esto, dice Ageo, es porque el pueblo se ha equivocado de prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Están ocupando su tiempo en reconstruir sus propias casas. Se han olvidado de edificar lo que Dios les había mandado, su casa, o aún más grave. Porque una cosa es que el pueblo dice, no voy a trabajar en tu casa. Sino que aquí dice la palabra en versículo 2, dice, este pueblo dice, es el reclamo de Dios. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y mi pregunta es, ¿por qué el pueblo tiene que llegar a esta conclusión? ¿Por qué el pueblo tiene que decir, no ha llegado el tiempo? Hermano, es un conflicto muy grave cuando nosotros decimos otra cosa contraria a lo que Dios dice. Se establece un conflicto tremendo. Dios dice, y el pueblo no debe de decir nada, sino que tiene que obedecer ante lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es lo más grande, es lo más maravilloso, y no contempla ninguna argumentación ni nada por el estilo. Si Dios dice, hay que hacerlo. Pero aquí Dios reclama, dice, este pueblo dice. ¿Qué decía el pueblo? No ha llegado el tiempo. Y Ageo nos destaca aquí 3 signos evidentes de un pueblo que ha descuidado sus prioridades. Yo le llamo el signo de las 3 I, de las I latinas. Sería indiferencia, improductividad e insatisfacción. Número 1, indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o de agrado por algo o a alguien.
es mostrarme pasivo, la indiferencia es mostrarme apático, me trae sin cuidado lo que sucede, me da igual. O sea, esta expresión la aprendí yo aquí en Córdoba. ¿Cuántos han dicho en alguna ocasión, me da igual? Pero, claro, yo la aprendí y la aprendí en mis carnes porque yo sabía lo que estaba diciendo con esto. Y yo sé que todos nosotros lo hacemos no midiendo las consecuencias, sino que es como una muletilla que utilizamos en nuestras conversaciones. Me da igual. Una vez llegó a visitarme un hermano que ha representado mucho para mí, ha sido mi maestro de discipulado, una persona que me enseñó desde que yo tenía 13 años, y llegó a visitarme a mi casa. Y era verano, hacía mucho calor, estaba echado en el sofá, descansando, y yo tenía que salir a arreglar unos asuntos media hora. Y empecé a preparar, cogí las llaves, y él estaba con el oído atento, y entonces se incorporó. Y entonces me dice, ¿te acompaño? ¿Y sabéis qué le dije yo? Me da igual. Y entonces él me quedó viendo y me dice, me da igual. ¿Tú sabes lo que me estás diciendo? O sea que para ti no es importante que yo te acompañe. Yo he venido para estar contigo. Me dio un raspapolvo. Seguía siendo mi maestro de discipulado, no cabe duda. Me estás diciendo que no tienes interés, que no te importa que yo te acompañe, que no te va ni te viene. ¡Wow! Aquello fue un golpe para mí. Y me di cuenta de que aunque yo no lo dije con mala intención, sino que más bien lo que intentaba era no molestarme, no molestarle su descanso, no tenía importancia, a lo mejor yo iba media hora, pero él me decía, yo he venido para estar contigo. Y me ha ofendido que me digas, me da igual. El pueblo decía, me da igual lo que Dios diga, pero yo digo que no es del tiempo. Indiferencia. Cuando mostramos indiferencia, incluso intentamos disfrazar las cosas con excusas. Hay un pasaje en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor habla acerca de la parábola esa de la gran cena y que comienzan a decirle que vaya a los invitados y le dice, los he invitado, pero uno me ha dicho, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Excusa, era de noche, iba a ir a ver una hacienda. Otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarla de noche. Otro dice, me acabo de casar y como comprenderás, no voy a ir a tu cena. Quizás lo suyo hubiera sido preguntárselo a su mujer, ¿no? Seguro que a la mujer le hubiera encantado que él la llevara a una gran cena y se la pudiera presentar a toda la gente que estaba invitada allí, ¿verdad? Pero él dice, no puedo ir. Indiferencia hacia las cosas que verdaderamente son importantes. Hay un pasaje que me toca mucho en el libro de Filipenses, una historia que realmente me conmueve. Y es que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Filipo, le dice, estoy parafraseando un poco, hermanos, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y yo digo, madre mía, lo que estaba rodeando a Pablo. Había una necesidad en Filipo de ir y ayudar a una iglesia. Caleb y Vanessa han dicho sí al Señor y han ido a apoyar una congregación donde Dios los está usando.
Y han tenido que tomar decisiones seguramente duras y difíciles para ellos, pero están donde Dios quiere que estén. Y es interesante el ver todo esto porque realmente Pablo dice a ninguno. Imaginaron la gente que podía rodear al apóstol Pablo. Pero en ese momento dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y Pablo nos da la respuesta, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Para Timoteo y como para Pablo, lo primero era lo de Cristo y lo personal venía después. Y yo pregunto, ¿y para nosotros qué es lo primero? Indiferencia. Tengamos cuidado con ello. Segundo, improductividad. ¿Qué es la improductividad? Es una incapacidad que nosotros tenemos de producir ganancias y resultados útiles. Ageo dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que recibe su jornal lo recibe en saco roto. En pocas palabras, no hay resultados. No hay resultados. Yo no sé si alguna vez te has sentido así, de que estás haciendo muchas cosas y no ves resultados. Es como que te inunda algo y te das cuenta que no eres productivo en lo que estás desarrollando. ¿Cuándo nosotros somos improductivos? Cuando no estamos unidos a la vid. El jueves pasado nuestro hermano Moisés compartía aquí en el culto de oración precisamente de poder estar unidos a la vid. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Cuando estamos unidos a la vid, entonces nos garantiza que vamos a llevar fruto, que seremos productivos en todo lo que hagamos. ¿Pero por qué? Porque estamos unidos a la vid y porque el Señor es primero. Número 3, insatisfacción. ¿Qué es la insatisfacción? Es un sentimiento que aparece cuando las cosas que tenemos o hemos conseguido no cubren por sí mismas nuestras expectativas. Yo no sé si alguna ocasión te has sentido insatisfecho. Y este es el reclamo del Señor, dice, y no quedáis satisfechos a pesar de todo lo que estás haciendo, no quedas satisfecho. Hay veces que yo me propongo conseguir algo, quizás el comprarme una vivienda, el comprarme un coche, el obtener cualquier cosa y centro toda mi atención y todo mi esfuerzo en conseguir eso. Y a lo mejor lo consigo, pero luego me sigo sintiendo insatisfecho. Es como que aquello en lo cual concentré todos mis esfuerzos, toda mi esperanza, sí, en un momento vale bien, pero después empiezo a experimentar insatisfacción, nada me llena. Hacemos planes sin contar con Dios, planes que satisfacen lo perecedero, pero no lo imperecedero. Santiago nos dice, vamos ahora los que decís, hoy iremos a tal ciudad, haremos esto, haremos lo otro, traficaremos, viviremos. Y Santiago dice, oye, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere. Gloria a Dios. Amén. Si el Señor quiere, haremos esto o haremos lo otro. Nuestras prioridades van en relación a lo que podamos tener, al vestido, a la comida, a la vivienda, a nuestros caprichos, y actuamos de manera contradictoria cuidando lo externo y no lo interno. Es evidente que las prioridades del pueblo iban en otro sentido. El Señor dice, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hasta su propia casa. ¿Cuándo corres tú?
¿Cuántos corren aquí? El otro día, la semana pasada, iba caminando y de repente vi una señora corriendo. Iba roja como un tomate. Además, ese día hacía mucho calor. Y entonces, y yo la miraba y era evidente que esa señora no estaba acostumbrada a correr. Y yo digo, ¿por qué corre esta señora? Y de repente me doy vuelta y ella iba corriendo porque el autobús estaba en la parada. Y qué decepción que cuando ella iba llegando, el autobús arranca. Y yo la vi que se quedó hecha polvo, se sentó. Yo iba caminando, en ese momento hubiera deseado tener el coche porque hubiera dicho, móntese que yo la llevo hacia donde está el autobús. Corre, ¿por qué? Para ella era prioritario alcanzar ese autobús. No quería perderlo, seguramente tenía prisa por conseguir algo, no quería seguir esperando a lo mejor un cuarto de hora más. Cuando nosotros nos encontramos con alguien y tenemos a lo mejor nuestro hijo y nos ponemos a charlar con alguien y nuestro hijo está jugando a la orilla de la calle, es imposible que nosotros estemos tan tranquilos conversando y nuestro hijo a la orilla de la calle, no, corremos a quitarlo de allí. ¿Por qué? Porque la prioridad es que no sufra daño. Cuando nosotros descuidamos nuestras prioridades, tiene unas consecuencias. Y el Señor dice en versículos 10 y 11 de Ageo capítulo 1, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El profeta ve aquí esta pasividad de 16 años, la causa más el efecto del estado en el que había caído el pueblo. Y por eso ataca la raíz. Dios ataca tu raíz. Vanessa nos hablaba de las raíces, ¿verdad? Pero hay veces que nuestras raíces no son buenas. Y cuando nosotros tenemos que aprender a superar una situación, Dios viene y ataca tu raíz. Y Dios lo que quiere realmente es atacar la raíz del problema. Y en otras palabras, Dios le está queriendo decir al pueblo, te metiste a edificar tu casa y te olvidaste de mí. Y esa es la reflexión. Ahora, ¿qué quiere el Señor que hagamos si hay en nosotros descuido de prioridades? Hay algunos aspectos que quiero mencionar rápidamente. Número 1. El Señor quiere atacar la raíz de nuestro problema y dice lo primero, Ageo capítulo 1, versículo 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y en el versículo 7 se repite, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Por lo tanto, el punto número 1 sería meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué necesitamos meditar sobre nuestros caminos? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Es el momento de preguntarnos cómo estamos. Los cristianos hemos experimentado cuando nos convertimos al Señor, como que venimos del exilio, igual que le pasó al pueblo, y quizás hemos empezado entusiasmados, hemos empezado animados a trabajar para el Señor, a comprometernos, a buscar ilusionarnos con la iglesia, con las actividades de la iglesia, pero de repente entramos en un estado de indiferencia que nos lleva a la improductividad o que nos lleva a la insatisfacción o a la decepción o al desánimo. No olvides, hermano, que la razón por la que vivimos es para adorar al Señor. Segundo punto, una vez que el Señor le dice, medita sobre tus caminos, le dice, subid al monte. Aleluya, subir al monte. El subir requiere sacrificio. El profeta Isaías dice, ven y subamos a la casa del Señor. Allí su camino nos enseñará y andaremos en él. El salmista pregunta, ¿quién subirá a la casa del Señor o al monte del Señor?
Jesús subía al monte a orar y pasaba toda la noche orando a Dios. Y dice el Evangelio de Lucas que luego bajó y escogió a los discípulos. No fue una cuestión al azar, no fue que se le ocurrió voy a escoger a este. Pasó la noche orando al Señor para tomar la decisión más importante de su vida. Los que iban a estar con Él, aquellos que les iba a delegar la gran comisión. ¿Estás consultando al Señor en las decisiones importantes de tu vida? Si Jesús lo hizo, cuánto más nosotros. Y una vez que meditamos y subimos al monte, dice, traed madera. Y la madera es el material que nosotros necesitamos. Recibimos esos materiales directamente de Dios para reconstruir nuestra vida, la casa de Dios. Y lo haremos entonces con esmero. Cuando nosotros tenemos esos materiales, ¿sabes? Cuando Jesús subía, regresaba fortalecido. Cuando Moisés subía, venía con palabra de Dios. Cuando tú subas al monte del Señor, primeramente Dios te dará muchas cosas y verás las cosas de diferentes maneras. Y punto número 4 dice, entonces, una vez que has meditado, una vez que has subido al monte, una vez que has buscado al Señor, entonces podrás reedificar la casa del Señor. Y cuando nosotros lo hacemos así, cuando la prioridad es el Señor, entonces experimentamos lo que dice el versículo 8, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice el Señor. Hermano, qué interesante es cuando nos movemos en la voluntad del Señor. Qué paz más grande el poder decir, estoy en la voluntad del Señor. Jesús nos dio ejemplo de ello, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes? Ahora, cuando estuvimos ayer en Ceuta, el Señor confrontaba fuertemente mi vida. Mientras estábamos atendiendo a todos estos chicos, aparte de sentir esa sensación de impotencia, pero ocurrió algo hermoso, pudimos estar orando por ellos, les decíamos, ¿quieres que oremos por ti? Y ellos decían que sí. Y muchos de ellos, aparte de recibir esa bolsa con comida o material de higiene, estaban queriendo, los citamos en la tarde para estar con ellos, ya sin ofrecerles nada, y se llenó aquello, y estuvimos cantando con ellos, abrazándoles, algunos cortándoles el pelo, necesitaban de un abrazo. Hubo uno que se acercó a mí, no tenía 13, 14 años, y se acercó a mí y me dice, foto, que le tomara foto. Y entonces le tomé foto y después me pedía que si se las podía enviar a su padre por WhatsApp. Me dio el teléfono de su padre y entonces lo grabé y en ese momento le digo, vamos a hacerle una videollamada. Y entonces empezó y el padre, bueno, todavía esta mañana me estaba mandando mensajes, merci, o sea, agradecido. Pero no quiere que su hijo regrese. No quiere que su hijo de 13, 14 años regrese. La situación que estarán viviendo. Y los niños en el monte, entre las piedras, nos rogaban, por favor, unas chanclas. Querían unas chanclas. Y allí unas hermanas dicen, vamos a comprarles chanclas. Y juntamos dinero y logramos traerles 30 chanclas. Ropa interior. Muchos de ellos están con la misma ropa todo el tiempo. Eso es trabajar en la casa del Señor. ¿Sabes? Cuando tú tienes una experiencia de este tipo, se te quitan todas las tonterías. De verdad, ¿eh? Es que llega un momento que tú dices, y yo me estoy preocupando por esto. Perdóname, Señor. Perdóname. Porque claro, para nosotros fue un sacrificio. Y cuando yo vi los hermanos,
y las hermanas que fueron y veníamos en el barco. Menos mal que el barco tenía unos butacones impresionantes, ¿no? Y yo veía la gente cansada, quemada del sol, pero estaban durmiendo, pero sus rostros reflejaban satisfacción. Hubo sacrificio, inversión económica, pero estaban contentos, emocionados y con ganas de volver. Y bueno, unas hermanas de Rota que iban a hacer una campaña para comprar chanclas para poder llevarlas la próxima semana. Todavía tenemos 2 fines de semana más, si el Señor lo permite. Y eso es importante. ¿Sabes? Cuando hablamos de esto, de la indiferencia, de la improductividad y de la insatisfacción, no es un mensaje condenatorio, porque nuestro Dios es muy grande y muy especial y misericordioso con nosotros. ¿Sabe? El Señor le da un mensaje más hermoso que los creyentes nos podemos apropiar hoy en día. A pesar de 16 años de indiferencia, de improductividad, de insatisfacción, a pesar de que lleves todo este tiempo, le decía el Señor, yo digo, versículo 13, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Aleluya, yo estoy con vosotros. Yo no sé tu situación en este momento cómo esté, cómo te sientes. Quizás estás experimentando ese desánimo. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Quizás tú lo estás experimentando en este momento. Quizás tu orden de prioridad no es el que el Señor quiere. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando Zorobabel y Josué escucharon esto, dice la palabra del Señor que despertó el Señor el espíritu de Zorobabel y de Josué, que eran los líderes, y despertó el espíritu del resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. El Señor quiere despertarnos, amén. El tiempo es corto, el tiempo es corto, hay tanto por hacer, hay tanto que Dios te ha dado para que tú lo puedas dar, que no es justo que en este momento nosotros estemos limitados. Tenemos una tarea por delante con la construcción de nuestro templo, estamos ilusionados, el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, esa prueba ahí delante, porque aquel lugar va a ser, ya no tanto por las reuniones, que lo es también, va a ser un lugar importante donde muchas personas van a conocer al Señor, se van a entregar al Señor, se va a poder bendecir muchas familias necesitadas que lleguen allí. Yo cuando veo el lugar que va a ser para asuntos sociales y veo todas las estanterías que se van a armar y todo, yo digo, wow, gracias Señor. Y estoy visualizando las personas que van a ser bendecidas. Necesitamos impregnarnos de esto y estar de buen ánimo. No buscar lo nuestro propio, porque no es el momento, es el momento de volcarnos en todos los aspectos, yendo a trabajar, ofrendando, ayudando en lo que haga falta. Y creo que es algo muy importante. Yo creo que es una etapa. Hermano, no permitamos que esta etapa dure mucho tiempo. Creo que debemos de agilizar el poder terminar las obras de construcción de esto para que no se vean afectadas otras áreas de la vida de la iglesia. Necesitamos ayudar a las personas. Tenemos un reto por delante con lo que hay en Ceuta. Mira, yo ayer admiraba, sinceramente, hay muchas cosas que se puedan mejorar, pero yo cuando vi a los misioneros que están allí en Ceuta, yo digo, Señor, gracias por ellos. Gracias porque te están sirviendo. Gracias porque se han entregado a ti en un medio muy complicado. Y yo los veía allí, muchos de ellos muy agotados, pero están pagando un precio por servir al Señor. Así que ayudémosles también en esta labor que tenemos por delante. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no seguir a la verdad?
¿Cómo te sientes en este momento? ¿Te sientes indiferente, improductivo, quizás insatisfecho? ¿Cómo está nuestro orden de prioridades? El Señor te dice en esta mañana, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, no importa el tiempo que haya pasado, yo estoy contigo, yo sigo apostando por ti, yo quiero verte activo, yo quiero otra vez verte enganchado de nuevo, sirviéndome, siendo útil porque te he dado dones, talentos para bendecir a mi pueblo. Eso te está diciendo el Señor en esta mañana. Voy a pedir al grupo de alabanza que puedan pasar y vamos a ponernos en pie, hermanos, hermanas, y vamos a orar al Señor. Y allí donde tú te encuentres, quizás nos estás viendo por las redes sociales, clama al Señor. El Señor no quiere que tú seas indiferente, que seas improductivo y que estés insatisfecho. En este momento, Señor, clamamos a ti, Señor. Oh Dios, primeramente pidiéndote perdón por nuestra pasividad, Señor. Quizás por el desánimo que nos ha inundado, en el cual nosotros ahora hemos dicho otra cosa de lo que tú has dicho. Señor, no queremos realmente que tú digas de nosotros, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, Señor, porque nosotros queremos realmente movernos en tu voluntad, en tus propósitos, Señor. Y si tú has dicho algo, entonces tu pueblo, Señor, sin rechistar y sin decir absolutamente nada, tu pueblo obedece, tu pueblo se compromete, tu pueblo sigue hacia adelante, Señor, siguiéndote a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces los corazones, Señor, en este momento, Señor, clamo por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes planes, propósitos, Señor, para cada uno de ellos. Señor, gracias por todo. Señor, toma el control de nuestras vidas, Señor. Sigue tratando con nosotros, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos, Señor, priorizar contigo en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Jesús.